Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta ocasión veremos las actividades de nuestro texto, del tema valores y actitudes hacia los demás. En cuestión del contenido, la introducción, lo que implica el respeto por los otros y también los valores que nosotros debemos cumplir como seres sociales, ya los hemos explicado en el anterior video. En este video vamos a ver lo que son las actividades a realizar en base a lo aprendido de este tema que estamos viendo. Bien, bien. Las actividades empiezan a partir de la página 113. ¿Qué nos dice? Resolvamos el siguiente cuestionario. ¿Por qué es importante fortalecer los valores y actitudes hacia los demás? Esto implica también, para poder responderlo, mucho con la explicación que hemos realizado en clase, ¿no? Como nosotros los seres humanos naturalmente somos seres sociales, el ser seres sociales hace también que nosotros sepamos interactuar adecuada y armónicamente con el resto de las personas, con nuestros pares, por así decirlo, y con las personas en general, ¿no? Porque al llevar a cabo una relación armónica y la cual se basa en valores, estamos fomentando a lo que es una cultura de paz, ¿no? Y las actitudes hacen mucho porque hacen que nosotros reflexionemos sobre nuestras actitudes para con nosotros mismos, como también para los demás. Como en el anterior tema veíamos, ¿no? Si yo tengo malas actitudes hacia mi persona, de igual manera no voy a tener actitudes positivas con el resto, ¿no? Entonces es primordial primero amarnos a nosotros mismos para luego amar también a otros, ¿no? Y de igual manera vienen distintos valores como empatía, solidaridad, comprensión, compasión, respeto, responsabilidad. No solamente el término de responsabilidad, ¿no? Sino también el ser responsable emocional y afectivamente también, hacernos cargo también de ciertas circunstancias que a veces no nos salen como nosotros esperamos, ¿no? Y saber gestionar también adecuadamente nuestras emociones ante tales situaciones y no perjudicar con nuestra propia explosión a otras personas, por así decirlo, ¿no? Bien, ¿qué es la cultura de paz? La cultura de paz implica vivir en armonía. ¿Y cómo podemos vivir en armonía? Aplicando valores. Y los valores siempre se van a ver en las actitudes, siempre se van a reflejar en nuestras actitudes. ¿Cómo actuamos ante distintas situaciones? ¿Cómo actuamos para con la sociedad, para con nosotros mismos? Y más que todo, la cultura de paz siempre trata de actuar en valores y con valores. ¿En qué consiste el valor de la responsabilidad? El valor de la responsabilidad tiene que ver con lo que es el ser una persona confiable, el ser una persona de palabra, por así decirlo, ser honesto también. Como estamos viendo, los valores no solamente están, se podría decir, aislados entre sí, ¿no? Sino que los valores tienen como una especie de interconexión entre sí. Siempre un valor, al hablar de un valor, estamos hablando de otros valores también. Entonces, la responsabilidad tiene que ver con honestidad, tiene que ver también con lo que es respeto, tiene que ver con tolerancia, tiene que ver también con empatía, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no? Y este es un valor muy primordial, no solamente a lo que nos debemos como hijos o como estudiantes, sino a lo que nos debemos como personas para una sociedad. Parte de un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De responsabilidad social estaría, por ejemplo, el siempre saludar cuando ingresamos a algún lugar,
Eso también es parte de responsabilidad social. Bien, ¿qué es el valor del perdón? El valor del perdón ya también, de igual manera, este valor no solamente se lo ejecuta para con las personas, sino también para con uno mismo, ¿no? Y el valor del perdón básicamente tiene que ver con otros valores también, como empatía, tolerancia, respeto, comprensión, ¿no? Y al enlazarse con estos valores, nosotros podemos también descifrar qué es el valor del perdón. El valor del perdón es saber, comprender la actitud de otra persona en una determinada situación. Obviamente con esto no estamos diciendo de que cada vez perdonar una misma actitud por si acaso, ¿no? Sino que al perdonar, más que todo, más que liberar a esa persona, nos liberamos nosotros, nos liberamos de una carga, ¿no? Porque si no, seguimos con esa carga como una especie de mochila, por así decirlo, que siempre está pegado a nosotros, ¿no? Siempre estamos con ese recuerdo, ese mal recuerdo, y cada vez se va poniendo más turbio ese recuerdo, y por lo tanto va toxificando más nuestra alma el no perdonar, por ejemplo. Porque de repente uno puede estar enojado y demás, y la otra persona ya le puede estar no importando su actitud, puede no hacerse responsable emocionalmente y aún así pedir disculpas. Eso también hay que tener mucho ojo. Bien, ¿en qué consiste el valor de la responsabilidad? Esta es pregunta repetida, ¿no? Bien, ¿por qué es importante fortalecer el valor de la solidaridad? El valor de la solidaridad tiene que ver con ayudar al prójimo, efectivamente, pero cualquier valor siempre está sujeto a desinterés. La solidaridad está ligado también a lo que es el altruismo, por ejemplo. El ayudar, colaborar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque esto es como una especie de cadena de favores en realidad que se van dando, donde nosotros somos un ejemplo si efectuamos los valores. Bien, ¿por qué es fundamental promover el respeto por los otros? Es importante porque si estamos hablando de respeto, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de dignidad, y si hablamos de dignidad estamos hablando también de lo que son los derechos, ¿no? El mismo respeto que uno se tiene a sí mismo también debe darlo a los otros. Porque si yo me respeto a mí misma, pero no estoy valorando, no estoy respetando la opinión, la forma de ser de repente de otras personas, o la forma de pensar de otras personas, entonces yo no estoy siendo abierta a distintas opiniones y me estoy cerrando como una especie de caja, ¿no? Donde pienso que tengo la razón, por así decirlo. Como el cuento de los ciegos y el elefante, ¿no? Que también lo habíamos leído, y justamente nos habla también del valor de la tolerancia y también el respeto y el diálogo. ¿En qué consiste el valor de la justicia? El valor de la justicia tiene que ver con el valor de la equidad, porque si hablamos de equidad estamos hablando de dar a cada quien lo que es justo, repartir a todos por igual, y también, por así decirlo, premiar, ¿no? A quien es correspondido el premio, por así decirlo, ¿no? Como un ejemplo que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, de los puntos extras de repente para los estudiantes que efectivamente se esfuerzan y hacen con anticipación las actividades y demás, más que todo de tareas, ¿no? Del cuaderno. Mientras que no podemos poner la misma nota o el mismo punto extra a estudiantes que de repente en la misma clase estén haciendo la actividad, ¿no? Porque no sería justo, por ejemplo. ¿Por qué es importante fortalecer el valor de la justicia en los niños y adolescentes de ahora? Para que así también conozcan sus derechos, sepan hacer respetar sus derechos y al mismo tiempo sean conscientes del valor de la equidad, ya sea entre géneros, ya sea entre edades, y así también promover una cultura de paz en nuestra sociedad.
Bien, por favor, revisar plataforma. Nos vemos en clases. Hasta luego, chicos y chicas. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.